Dice, y nosotros hablaremos del asunto de Yud, la muerte de la monarquía, del gobierno de Malhut, porque en la Parashá Pikudei, párrafo 254, Ain Bet. Esa referencia que hay respecto a Ain Bet está puesto como un comentario que es el nombre del creador de Javayá en Josmá. De alguna forma esa sabiduría está expresada aquí en esta parashá. Respecto al asunto de Yud, está hablando de Yud y es otra referencia a Josmá en el nombre de 4 letras, el nombre santo. La primera de las letras, la letra Yud, corresponde también a Josmá. Son dos referencias respecto a que en esta parashá Pikudei va a hablar de algo de esto. La Parashá Pikudei habla del establecimiento del tabernáculo, de ese templo que está en el corazón, y que desde ahí nos podemos conectar al Creador, y que ya hemos hablado en diferentes momentos y en diferentes textos respecto a lo que es esos 4 mandamientos que hay que cuidar para poder establecernos en esa conexión permanente. Y bueno, de distintas formas hay muchas referencias al respecto. Esta para allá está en Éxodo entre 38:21 y 40:38. Y acá lo que transcribí es el comentario desde Unity Zohar de lo que es el comentario del Zohar respecto a esta para allá. Dice, el secreto de esta medida, porque 20 tablas son 230. Y todo esto está sostenido, está parado en el cálculo, en la medida de la cuenta del resultado final. Y así todo relato que surge en esta medida surge en el secreto de los mismos serafines. Bueno, comentarios. La medida de esta letra, de la letra Yud, o de ese número 10, que representa ese parsuk completo. La palabra midá también significa medida, dimensión, escala. 20 tablas es la medida que se establece o que dice allí, y después habla del número 230. La palabra tabla o la palabra keresh, en realidad, también significa persona tonta, persona idiota, persona tonta. Y vemos que esa palabra también está, son todas observaciones que hay respecto a la palabra que está mostrada acá, que son las mismas letras que la palabra mentira, que cuando la estudiamos, cuando vimos las letras y estudiamos la letra Shin, hablamos que la mentira comenzaba por la letra de la verdad, que era la letra Shin, y después se establecía en esa mentira, en la Kuf y en la Resh, pero ambas letras, las que son raíces de Sitra Ahra, como la Kuf y la Resh, así como la Shin, las dos pesan 300, o sea, las dos letras, los dos juegos de letras, las que están hacia el creador o hacia Sitra Ahra, tienen el mismo peso en la palabra. Pero arranca con esa letra Shin, y es como una balanza en la cual uno decide qué es lo que hace, y está en principio equilibrada, con fuerzas hacia los dos lados. Ahora, en la palabra Keresh no pasa eso, sino que las que comandan son las letras de Sitra Ahra, y acá ya lo está mostrando como que esa persona está en esa actitud que no es tanto respecto al creador y está definido como persona tonta. El comando en la letra, en la palabra Keresh está sobre las letras que son fuentes de Sitra Ahra, la Kuf, la Resh, y la última letra es la Shin. Se define a esa persona como tonta o idiota, porque se guía por ese egoísmo, se guía por ese alejamiento del creador, está en un vínculo que está hacia otro lado.
y al elegir a ese ego es una referencia que tiene a definirlo así. Después menciona la palabra tablas, o esa palabra tontos, y habla de una medida que es 230. También puede verse ese 230 en la palabra Resh Kuf Yud, que significa persona suave, tierna, inmadura, que todavía no ha crecido. O sea, es nuevamente una referencia a alguien que no seguía respecto a nuestro Creador. Por ahora son solo observaciones que hay en lo que es la descripción de este comienzo del texto que va a hablar de ese tabernáculo. Después habla del secreto de los serafines, y esa palabra, serafines, para profundizar un poco en ella, está mencionada en Isaías 6.2, y ese texto es el que está puesto acá para dar una referencia a los mismos. Dice, los serafines estaban para él arriba, 6 alas en cada uno, con 2 cubría su rostro, y con 2 cubría sus pies, y con 2 volaba. Siguiente párrafo ya de el texto que estamos leyendo, no las referencias, sino el texto original. Dice, David, él preguntó, etcétera. Esa palabra etcétera está puesta como una sigla, y está puesta con una sigla que además representa el número 26. Es una kaf y una bab. Desde mi humilde opinión, que necesita ser pronunciado, corrigiendo, enmendado, como verá en nuestras palabras, de Barín, en esas cosas o palabras, y asunto, interés. El rey David, como sabemos a lo largo de la escritura, es quien hace los preparativos, todas las consultas, las preguntas, todas las referencias previas a lo que será el templo de Jerusalén que va a construir el hijo de David, que es Salomón, que sí lo va a llevar a la concreción. Él vive en una época en la cual existen esa parte previa, esos preparativos. Y la Parashá Pikudei habla de la construcción del tabernáculo desde la visión de Moshe para completarlo, con esos detalles, esas medidas, que ya sabemos que ese templo, en lo que es el trabajo en uno mismo, en el trabajo interior, habla de la conexión por medio de Tiferet, y desde ahí, desde ese corazón espiritual, conectarnos a nuestro Creador por medio de la práctica, en particular con los 4 mandamientos o con la línea media. Son prácticas bien concretas respecto a este sitio. Luego, en la Haftarat de Pikudei, en lo que es ese comentario final o en esas referencias adicionales que hay en esta parashá, al finalizar el texto, tanto en la visión sefardí como askenazi, se habla ya de la construcción física, de cómo fue esa construcción real del templo físico que realizó Salomón, y se dan medidas, se dan materiales, se da todas unas directivas y preparativos que había hecho David, pero ese templo será construido nosotros en lo que es el equivalente a lo que fue en forma física en nuestra propia estructura. Y es a través de esos pilares, como son los mandamientos, que tenemos que cuidar todo el tiempo para poder conectarnos con Havaya. Logrando entonces permanecer dentro del mismo, o sea, uno tiene que permanecer en esos 2x2 y al mismo tiempo no tiene que invadir el espacio ajeno. O sea, uno tiene que, en la medida que se mantiene allí dentro, no estar interfiriendo en el trabajo de otras personas. Esa conexión que se realiza siempre desde Malkut y desde lo más profundo, al cuidar esos 4 sitios al mismo tiempo, logra conectarse hacia lo más elevado. Esa abreviatura está con la Kaf y la Bab, que literalmente significa etcétera, pero mirando las letras en sí, por un lado vemos que suma 26, que es una referencia directa al nombre Havaya, al lugar donde nos queremos conectar.
Es una referencia aparte al nombre Sinabiut, al nombre en Keter, al nombre más elevado, sin ningún tipo de impureza, y es a donde accedemos a través de ese templo. También podemos leerlo con una kaf y después una bab. La letra kaf significa como, entonces sería como bab, y bab significa Seirampín, y Seirampín además uno hace referencia a Serampín por medio de Tiferet, o sea que sería como Tiferet, o a través de Tiferet. Aparte, la Bab es Tiferet en Biná, en lo que es el camino de las letras. Entonces, es otra referencia a que la conexión hacia el templo, o la construcción de ese templo por donde nos conectamos al Creador, se establece allí, se establece en Tiferet, donde existe la posibilidad de unir la parte superior y la parte inferior, o sea, lo que es todo el trabajo respecto a nuestro ego con lo que es la ayuda del Creador. Después hay una sigla, que significa desde mi humilde opinión, y después dice, en la construcción de este templo deberá prestarse especial atención al segundo mandamiento. El segundo mandamiento, recordemos que es la conexión a través de las palabras, de que, todo eso que expresamos. ¿Por qué? Porque este mandamiento establece la comunicación entre lo más alto y entre lo más bajo. Y en Tiferet existe esa unión entre lo que es la Samej y la Mem, la Seirampin y Nupaz, la parte superior y la parte inferior que forman esas 10 sefirot allí. Entonces, esa comunicación se logra efectuar a través de esa unión que se establece por medio de esa coherencia en el pensar, en el sentir, en el actuar y en esa comunicación que tiene que ser coherente con todo eso. Esa comunicación que es en palabras, pero también es en lo que uno está intentando transmitir de cualquier otra forma, y que se logra por esos 4 mandamientos que además son los pilares de ese trono. También lo vimos en el camino de las letras, cuando vimos que las 4 patas que sostienen al rey en su comando en Seirampín, cuando vimos la letra Kaf, estaban asociadas a cada uno de estos mandamientos. Uno debe mantenerse en esos lugares, que recordamos, el pensar refiere a la primera letra del tetragrama, a la letra Yud, y refiere a la sefira de Josma. La letra Bab, la letra Hei, perdón, la primera de ellas refiere a Binah, refiere también a lo que es el comunicar, el segundo mandamiento. Tiferet, el sentir. Uno tiene que unir ese sentir con lo que piensa y con lo que comunica, y en el nombre santo es la letra Bab. Y por último, la segunda letra Hei, que refiere a Malkut, y que ya tiene que ver con la acción concreta. Y los 4 mandamientos entonces es eso, es pensar, sentir y actuar y comunicar. Pero las 4 cosas coherentes, las 4 cosas en armonía. No es pensar una cosa, sentir otra y hacer otra. No es pensar algo y terminar haciendo algo distinto. No es sentir algo y dejar de hacerlo. No. Todas esas 4 cosas tienen que ser coherentes. Uno tiene que cuidar esos 4 lugares. Y no solo tienen que ser coherentes, sino que tienen que ser armónicos con nuestro objetivo de vida, que es conectarnos con el Creador, o está vinculado a eso, de la forma como lo hayamos pensado, está vinculado a ese objetivo supremo. Entonces, no es solo unir lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos o comunicamos y lo que sentimos, sino que las 4 cosas tienen que estar en armonía con nuestro objetivo, que tiene que ver con que esa coherencia en esos 4 sitios es respecto al Creador. Y cuando uno cuida esos 4 lugares con esa intención pura de conexión, es que se establece ese templo que es construido por nosotros mismos en esa práctica, y que es por medio del cual uno puede llegar, en la medida que lo haga en un tiempo permanente, a un estado de corrección.
Porque al comienzo se ha dicho, ven y mira, o nuevas correcciones, es también otra traducción para esta sigla. Esta sigla que son dos, una tab y una hey, puede traducirse de las dos maneras. Dice, porque al comienzo se ha dicho, ven y mira, nuevas correcciones. Porque debido a Dalet Resh Ain, escondido, hay otra sigla más aquí, escondido arriba en lo superior y entrando como uno, en unidad. Bueno, algunos comentarios respecto a este párrafo, que tiene un par de siglas. Dice, la primera de las siglas, en arameo, significa ven y mira. En hebreo, esa misma sigla tiene una traducción que es nuevas correcciones. Habla de correcciones, habla de mirar, de acercarse a ese lugar para poder ver de forma correcta, y ese lugar ya sabemos que está en ese templo, en ese corazón, ese lugar donde tenemos que prestar atención para mantenernos en forma constante, en unidad con él, que es en ese sitio. Luego hay una palabrita acá, que en arameo significa que él asciende. Uno va hacia arriba, asciende, aquí. En este caso, ascendió hacia arriba, es como redundante. Habla de ascender, la palabrita en sí ya significa ascender, pero después hay una lamed que es hacia, y después está arriba. Entonces, ascendió hacia arriba, dice textualmente, lo cual es una cosa rara que lo digan redundante. Y aparte dice que está escondido, en otra traducción esta misma palabra. Es un lugar donde uno asciende, pero que es interno, está escondido, es oculto, está secreto. Uno se logra conectar desde allí a lo más elevado, al conocimiento que está oculto, a la esencia de todo lo que existe, que es a través de esa práctica y de otras prácticas, de todas las conexiones respecto al Creador, pero esa en particular es muy poderosa. Y uno logra entonces en esa conexión a tener comprensiones, a tener avances en lo que es el trabajo de lo que uno está intentando corregir, a tener ciertas características que antes no visualizaba, y sobre esa misma situación ya la empieza a ver de otra manera. Esa comprensión superior que está en la cabeza viene como consecuencia de hacer ese trabajo. Después, respecto a esta otra sigla que está acá, que es una Dalet, una Resh y una In, la Dalet puede ser vista en arameo como un desde, y después hay un número, el 270, esa es una forma de traducirlo. También puede ser un número entero, o sea, un número con 4 cifras, en este caso el 4 sería 4000, 4270. También puede, o otra referencia respecto a esta misma traducción, es desde, y la Resh y la In refieren al rabino Akiva, pero mirando las letras en sí, porque no hay muchas otras referencias, para poder lograr esa ascensión hacia arriba, como estaba mencionado acá, que es como lo previo a esa ascensión, vemos las letras, como no están muy claras las traducciones de la sigla en sí, vemos las letras, y las letras hablan de la letra Dalet. La Dalet es la humildad, es la letra que nos conecta directo al Creador en Gesed, es el Gesed más elevado, es el entregarnos en forma completa al Creador, es la que comanda ese ascenso al superior. El Gesed es la sefirá más alta de nuestro cuerpo, y está en Binah en este caso. Es la que en el árbol conecta Tiferet, que es donde está el templo, con Keter, en la línea media. Luego, desde esa Dalet, vamos a Resh, o sea, desde la humildad vamos hacia lo que es la fuente principal de Sitra Ahra, y después vamos hacia las naciones del mundo. O sea, comandamos todo lo que es la fuente principal de Sitra Ahra y todas las carencias que hay en las 70 naciones de nuestro cuerpo por medio de esa humildad. Y esa actitud de hacer ese comando de esa Dalet a ambas letras que vienen a continuación es lo que genera ese ascenso hacia arriba, porque uno a través de esa humildad o a través de esa entrega en esa Gesed, uno a toda la Resh
y a todas las AIN, o a eso que compone la resh y la AIN, siempre va desde el Lamed hacia eso, y logra ese ascenso que existe en esa conexión, en ese templo. Después está comentado acá también que la letra Resh era una especie de contraparte de lo que era la Dalet, porque succionaba la misericordia de Dalet, que estaba en ese ángulo superior derecho, en beneficio de su propio egoísmo, pero en este caso quien comanda es Dalet, entonces es como que Dalet de alguna forma va dirigiendo a esa letra Resh. Y también dirige a esas 70 naciones del mundo, que son la letra In, si recordamos, es la primera que está por debajo del Parsá, donde está todos los vínculos diferentes, todas las diferentes características de esas naciones que representan esos vínculos respecto al ego, respecto a situaciones que nos alejan del Creador, esas raíces de esas distorsiones o caminos que van hacia otros sitios, también en este caso son comandados por Dalet en esa sigla. Entonces, respecto a ambas fuerzas, la Dalet es quien comanda. Luego hay una palabrita en arameo, tal como uno, y después habla de la unidad, y ambas fuerzas, la Resh y la Dalet, trabajan siempre para el Creador, porque todas las letras en realidad trabajan para el Creador desde puntos de vista distintos. La Resh en particular, desde esa carencia uno puede, profundizando en ella, acceder al Creador, y la Dalet ya en una entrega total. Ambos extremos, que son opuestos, cuando uno ya está en el camino de la Kabbalah, desde ambos lugares uno siempre se conecta, y en esa conexión puede ir atravesando esas 70 naciones que están en todo ese cuerpo, para hacer todas las correcciones que sean necesarias. Otra cosa que se ve en esta sigla, que habla como de todas las correcciones que pueden existir, porque habla de las 70 naciones. Entonces, a través de ese templo, toda la corrección se puede completar. Y justamente es lo que comenta en el siguiente párrafo. Dice, ve, Shalem, creo que se pronuncia, en completitud. Uno está cuando logra unir ese pensar, sentir, actuar y hacer, se siente en completitud. Y cuando no lo logra hacer, se siente mal, se siente en tristeza, se siente en un estado que no es de gozo ni de completitud. Cuando uno piensa una cosa y siente otra o hace otra, está disarmónico. Pero cuando logra hacer esas cosas, y esas tienen que ver con el objetivo, se siente esa situación armónica y de completitud. Es una consecuencia por haber hecho ese trabajo correctamente. Y nosotros nos produciremos, irradiaremos, nos producimos a nosotros mismos, y eso a la vez genera una radiación hacia afuera, genera una radiación hacia los demás, porque la completitud es una cualidad que empieza a surgir en la Kabbalah, en la medida que uno se trabaja, a irradiar también hacia afuera. Es parte de lo que ocurre. Uno primero se corrige a sí mismo, pero en la medida que eso se completa, empieza a irradiar, empieza a dar en esa completitud, Shalem. Y después menciona de nuevo a David, que fue quien hizo los preparativos para construir el templo, y de nuevo menciona el 26, él preguntó, etc. Y después dice, y más hacia arriba, y sigue subiendo alrededor de eso y logrando esa completitud. Menciona 2 veces la palabra Shalem, de nuevo hay una redundancia ahora respecto, hoy era una redundancia para ir hacia arriba, ahora menciona 2 veces Shalem al principio, y luego lo menciona acá, acá, 2 veces en Shalem y en Shalem. Esa completitud que uno tiene que hacerla en ambos sitios, arriba y abajo, así como en la Dalet, en la Resh. Esa unión que hay en esos 4 lugares, hay lugares arriba y hay lugares abajo. Uno une Malhut con Binah y con Josma. Uno une sitios que están pegados a nuestro ego y también sitios que están más cercanos al Creador. Pero en ambos sitios, desde ambos lugares, tiene que haber esa unidad.
Ambos tienen que trabajar para el mismo Dios. Ambos tienen que ser uno. Esa palabra Shalem es la raíz, siempre, o generalmente las raíces tienen 3 letras, de lo que es la palabra Shalom, que es la palabra paz. La palabra Shalom ya tiene una letra adicional, que es una Vav, que es justamente Tiferet. O sea, cuando hay esa completitud, dentro de esa completitud se ve a través del cuerpo, uno está en paz. Podría leerlo o sacar información de esa palabra. La letra Vav ya sabemos que es ese Tiferet en Binah, que representa nuestro cuerpo, o representa ahí en particular a la Sefirá de Tiferet, que es el corazón de ese cuerpo, o la parte central de ese cuerpo, y se produce esa paz debido a esa unión permanente, a esa completitud en ambos estados, arriba y abajo, tanto en Sita Ahra, en la Resh, como dentro de nuestro ego, o sea, como estando en su misericordia, tanto hacia un lado o hacia el otro, siempre conectándonos, es lo mismo que estar en esos 4 mandamientos, y es lo que genera la completitud, que genera la palabra paz. Nuevamente, referencia a ese David, que estuvo en esa historia previa a lo que es la construcción del templo, en todos los preparativos, y en el número 26, el templo de Jerusalén, y nuestro tercer templo, porque ya sabemos en la escritura que hubieron 2 templos físicos que fueron destruidos, y que va a haber un tercer templo que tiene que ser construido, y en la Cábala explica que ese tercer templo es necesariamente construidos a través de nuestro trabajo en nosotros mismos, y que va a ser un templo construido en nuestro corazón. Quizá también se construya en algún momento físicamente, eso no sabemos, pero en la Kabbalah sí se habla de esa construcción espiritual del mismo, y es a través de esos 4 sitios, esos 4 lugares que hay que cuidar, y que, recordando también otra referencia a esto mismo, que es la construcción de la Sukkah, que existe con esa construcción básica que se realiza en el desierto, en esas 4 paredes en las cuales uno tiene que permanecer para mantenerse a salvo en ese desierto, en todo ese transcurso de esos 40 años